Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha pillado a muchos por sorpresa y que, sinceramente, ha eclipsado casi todo lo anterior. Estamos hablando de una jugada, una acción, un movimiento de Kerem Bürsin que al parecer, ha logrado borrar del mapa, o al menos opacar por completo, todo lo que se conocía o se esperaba en torno a Hande Erçel. Si han leído bien, y créanme, la historia tiene miga. En este vídeo, vamos a desgranar exactamente a qué nos referimos con esa jugada de Kerem Bürsin, y por qué ha tenido un impacto tan grande en la narrativa mediática de Hande Erçel. Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta maniobra, las reacciones que ha generado y cómo esto podría afectar a la percepción pública y a las carreras de ambos. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y de revelaciones. Y antes de zambullirnos de lleno en el asunto, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y analizada del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el corazón del asunto. El título, como han visto, es bastante directo. La jugada de Kerem Bürsin borró todo lo de Hande Erçel. Y la pregunta inmediata que surge es, ¿cuál jugada? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, para entender el alcance de esta frase, primero debemos recordar el contexto. Durante mucho tiempo Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda, la pareja que todos querían ver junta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam traspasó la ficción, y los fans se volcaron en apoyar su relación. Cada aparición juntos, cada fotografía compartida, cada comentario en redes sociales era analizado hasta el último detalle, creando una expectación constante. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian. La relación, que parecía tan sólida para muchos, llegó a su fin. Y tras la ruptura ambos han seguido sus caminos, cada uno con sus proyectos y su vida personal. Hande Erçel ha mantenido una presencia mediática considerable, consolidándose como una figura influyente, participando en eventos, colaborando con marcas importantes y, por supuesto, esperando su próximo gran proyecto actoral. Su futuro profesional y su vida privada siempre han estado bajo la lupa, y cualquier movimiento de su parte generaba interés. Pero entonces, ¿dónde entra la jugada de Kerem Bürsin? La clave reside en la naturaleza de esta jugada. No se trata de una simple declaración o de una nueva relación pública. Estamos hablando de algo que por su magnitud, por su carácter inesperado o por la forma en que se ha presentado, ha captado la atención de tal manera que ha logrado eclipsar, al menos temporalmente, el foco que estaba puesto en Hande. Pensemos en qué podría ser esto. Podría ser un proyecto profesional de una envergadura monumental que ha sido anunciado de forma espectacular, algo que haya dejado a todos boquiabiertos y que haya puesto a Kerem en un centro de atención sin precedentes. Quizás un papel en una producción internacional de alto perfil, una colaboración con un director de renombre, o el lanzamiento de un emprendimiento personal que ha causado furor. O por otro lado, la jugada podría estar relacionada con su vida personal, pero de una manera que ha generado un impacto aún mayor. No necesariamente una nueva relación, sino quizás un anuncio, una revelación o una acción que ha sido tan impactante que ha absorbido toda la energía mediática disponible. Imaginen que Kerem haya tomado una decisión profesional radical, un giro de 180 grados en su carrera que haya sorprendido a la industria, o que haya hecho una declaración pública de una importancia tal que haya redefinido su imagen pública de forma drástica. El punto crucial aquí es el concepto de borrar todo lo de Hande Erçel. Esto no significa necesariamente que lo que Hande esté haciendo sea irrelevante o poco importante. Más bien sugiere que la nueva noticia o acción de Kerem ha sido tan potente, tan llamativa, que ha logrado redirigir la atención de los medios y del público. Es como si de repente todas las miradas se hubieran girado hacia él, dejando en un segundo plano todo lo demás, incluyendo, por el momento, las novedades sobre Hande. Para ilustrarlo mejor, pensemos en un escenario. Imaginemos que Hande está a punto de lanzar una nueva serie muy esperada, o que está a punto de protagonizar una campaña publicitaria de gran impacto. Es probable que haya mucha expectación y cobertura mediática en torno a ella. Pero de repente Kerem anuncia que va a protagonizar la próxima película de un director de Hollywood ganador del Oscar,
o que se une a un elenco de estrellas internacionales para una producción que promete ser un hito. En ese momento, toda la conversación mediática podría girar en torno a Kerem, y las noticias sobre Hande, aunque sigan siendo importantes, podrían quedar relegadas a un segundo plano por la urgencia y el impacto de la noticia de Kerem. Otra posibilidad es que la jugada de Kerem sea algo más sutil pero igualmente efectivo. Quizás ha logrado una hazaña personal o profesional que ha sido tan inspiradora o tan controvertida que ha monopolizado las conversaciones. Podría ser, por ejemplo, un acto de valentía, una iniciativa social de gran alcance, o incluso una serie de publicaciones en redes sociales que han generado un debate nacional. La clave es que la acción de Kerem haya sido lo suficientemente significativa como para acaparar la atención y, por decirlo de alguna manera, borrar la conversación que previamente estaba centrada en Hande. Es importante analizar esto desde la perspectiva de la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación y las redes sociales funcionan a menudo como una gran conversación colectiva. Cuando una noticia es lo suficientemente grande, puede silenciar o al menos hacer menos audibles otras voces. Si esta jugada de Kerem Bürsin ha sido de esta magnitud, entonces el título tiene todo el sentido del mundo. Ha logrado, intencionadamente o no, tomar el protagonismo y hacer que el público y los medios se enfoquen en él. ¿Podría esta jugada tener alguna conexión con Hande Erçel, a pesar de haberla borrado? Es una pregunta que muchos se estarán haciendo. Si bien el título sugiere una especie de desplazamiento, no necesariamente implica una conexión directa o una acción malintencionada hacia Hande. Podría ser simplemente una coincidencia de tiempos, donde un gran evento en la vida de Kerem ha coincidido con un periodo en el que Hande también estaba en el foco, pero la magnitud de la noticia de Kerem ha superado el interés por Hande. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que haya una intencionalidad detrás. En el mundo de la fama, las estrategias mediáticas son moneda corriente. Una jugada bien calculada puede servir para redirigir la atención, para generar un nuevo tipo de interés o para consolidar una imagen. Si Kerem ha tomado una acción que de alguna manera ha desplazado a Hande de la conversación, podría ser una táctica deliberada para reconfigurar su propia posición en el panorama mediático. Ahora profundicemos un poco más en las posibles implicaciones. Si Kerem ha logrado este nivel de impacto, ¿qué significa esto para su carrera? Probablemente signifique un impulso significativo. Un proyecto de esta envergadura, o una acción de tal repercusión, puede abrirle puertas, atraer nuevos patrocinadores, aumentar su base de fans y, en general, elevar su perfil a un nuevo nivel. Los actores a menudo buscan momentos clave que definan su carrera, y si esta jugada es uno de ellos, entonces su futuro profesional podría ser muy brillante. ¿Y qué pasa con Hande? ¿Cómo le afecta esto? Si bien es cierto que su nombre podría estar temporalmente eclipsado, no significa el fin de su relevancia. La fama en el mundo del espectáculo es volátil, y los ciclos de atención son rápidos. Lo que hoy eclipsa a uno, mañana puede ser eclipsado por otro. Lo importante para Hande será mantener su trayectoria profesional, seguir con sus proyectos y, eventualmente, generar sus propias noticias importantes que vuelvan a captar la atención. Quizás esta situación incluso la motive a redoblar esfuerzos y a presentar algo aún más impactante en el futuro. Además, debemos considerar la perspectiva de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande, especialmente aquellos que aún mantienen la esperanza de una reconciliación, o que simplemente disfrutan de verlos triunfar por separado, estarán analizando cada detalle. Algunos celebrarán la nueva prominencia de Kerem, mientras que otros podrían sentirse un poco decepcionados si esto significa que las noticias sobre Hande quedan en un segundo plano. Es un recordatorio de cómo las figuras públicas están constantemente bajo nuestro escrutinio, y cómo nuestras reacciones y conversaciones influyen en la narrativa que se construye a su alrededor. Para entender realmente la jugada, necesitaríamos conocer los detalles específicos. Sin esa información concreta, estamos especulando sobre la naturaleza y el impacto de esta acción. Podría ser algo tan sencillo como un anuncio de un nuevo proyecto que ha causado sensación, o algo tan complejo como una estrategia de marketing muy elaborada. La clave es el resultado, el hecho de que, al menos por ahora, la conversación mediática parece haberse desviado masivamente hacia Kerem Bürsin, dejando en un segundo plano lo que hasta hace poco era el foco de atención en torno a Hande Erçel. Pensemos en el poder de las redes sociales en todo esto. Una publicación viral, un tuit impactante, un vídeo.
que se comparte masivamente, todo puede contribuir a crear esta sensación de que una noticia ha borrado a otra. La velocidad a la que la información se propaga hoy en día es asombrosa, y una noticia lo suficientemente fuerte puede reconfigurar el panorama mediático en cuestión de horas. Si la jugada de Kerem Bürsin ha sido compartida y comentada a gran escala, es natural que haya capturado la atención de forma tan contundente. Es fascinante observar cómo estas dinámicas funcionan en la industria del entretenimiento. Se trata de un constante juego de atención, de narrativas que se crean y se desmoronan, de figuras públicas que luchan por mantener su relevancia y, a veces, por redirigir el foco hacia sí mismas. La jugada de Kerem Bürsin, sea lo que sea, ha demostrado ser un movimiento estratégico o, al menos, un evento de tal magnitud que ha logrado este efecto de desplazamiento. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de que esta jugada tenga un componente de superación personal o profesional. Quizás Kerem estaba buscando demostrar algo, ya sea a la industria, a sus fans o a sí mismo, y ha logrado hacerlo de una manera que ha sido muy bien recibida y que ha generado un gran revuelo. La superación de un desafío, la consecución de un objetivo ambicioso o la demostración de un nuevo talento, todo ello puede ser motivo de gran atención mediática. En resumen, hemos estado explorando la intrigante afirmación de que una jugada de Kerem Bürsin ha logrado borrar todo lo de Ander Zel. Hemos reflexionado sobre el contexto de su relación pasada, el interés constante en sus vidas y cómo, en el competitivo mundo del entretenimiento, una noticia impactante puede eclipsar otras. Hemos especulado sobre la naturaleza de esta jugada, contemplando desde proyectos profesionales de gran calibre hasta acciones personales o declaraciones de gran impacto. Hemos analizado las posibles razones detrás de este desplazamiento de la atención mediática y las implicaciones que podría tener tanto para Kerem como para Ande, así como para la percepción pública y la industria. La clave reside en la magnitud y el carácter de la acción de Kerem, que ha sido lo suficientemente potente como para redirigir el foco de atención de forma significativa. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades del mundo del espectáculo y de cómo una sola acción puede reconfigurar la narrativa mediática. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que ha sido la jugada de Kerem Bürsin que ha tenido este impacto? ¿Creen que es una estrategia deliberada o una coincidencia de circunstancias? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen esa campanita para estar al tanto de cada nueva publicación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.